Bueno, hola, muy buenos días. Mi equipo de trabajo está conformado por Mariana Salcedo, María Camila Durán, Jesús Barandica y quien les habla, Dayana Gómez. A nuestro equipo le corresponde exponer el resumen del libro Entre esferas públicas y ciudadanías. Biografía de Hannah Arendt. Hannah Arendt nació el 14 de octubre de 1906 en Hannover, Alemania. Su condición de judía marcaría su vida. El problema de la identidad tan significativo para toda su vida era entonces una herencia familiar, como para tantas otras personas judías que habían residido y vivido en Alemania. De su formación académica cabe destacar que entre 1922 y 1923 estudió teología en la Universidad de Berlín. En 1924 ingresa a la Universidad de Marburgo, donde estudiaría filosofía con Martin Heidegger, y posteriormente, en 1925, se trasladó a Heidelberg, donde continuaría estudiando filosofía bajo la influencia de Karl Jesper, quien fue tutor de su tesis doctoral, titulada El concepto de amor en San Agustín, la cual sería publicada en 1929. En cuanto al término totalitario, fue acuñado por Giovanni Amendola, un periodista que lo introdujo para referirse al régimen absoluto de Benito Mussolini, que fue un dictador italiano que se alió con Adolf Hitler durante la Segunda Guerra Mundial para conquistar Europa. Arendt fue deportada al campo de concentración de Gurs, de la cual escapó, para luego viajar como refugiada a París en 1933, donde colaboró con organizaciones que ayudaban a judíos perseguidos a emigrar a Palestina. En 1940 viaja a Estados Unidos, primero a la ciudad de Nueva York, donde se desempeñó como periodista. Posterior a la publicación de los orígenes del totalitarismo, inició su carrera académica en Norteamérica. Bueno, ahora paso a explicarle un poco lo que es el concepto del totalitarismo. Bueno, para Arendt el totalitarismo es una nueva forma de gobierno que difiere sustancialmente de otras formas de gobierno como las tiranías y dictaduras, principalmente por la particular en que utilizaban el terror. El análisis de esta autora se limita y se centra en el nacionalsocialismo sobre a partir de 1938 y el bloquechevismo a partir de 1930. En el gobierno totalitario ocurren los siguientes elementos. El primero es la concentración del poder en un líder. El segundo es la sustitución del sistema de partidos por un movimiento de masas. Luego sigue el terror total como mecanismo de dominación. Luego, la progresiva abolición de las libertades y derechos de la persona humana. Luego sigue el desplazamiento constante del centro de poder. Luego, la coexistencia del poder real y sostenible. Luego, uso de la propaganda y del sistema educativo para adoctrinar. Luego, la supervisión centralizada de la economía. Y por último, la utilización del derecho a través de la manipulación de la legalidad con el propósito del logro de sus objetivos. La Alemania nazi y el gobierno comunista de Stalin han sido los regímenes totalitarios más estudiados por el siglo XX. No obstante, este concepto no es aplicable a todos los gobiernos comunistas ni a todos los gobiernos fascistas. Los regímenes totalitarios se aprovechan de las masas, concepto que utiliza Arendt para referirse a personas que por su número, indiferencia o por ambas razones, a pesar de constituir la mayoría, no se hallaban integradas en las organizaciones profesionales, sindicatos o partidos políticos. Se trata de individuos que habían sido apáticos con respecto a la militancia política y por ende no habían sido corrompidos políticamente. Entre masas que se caracteriza por ser heterogéneas, van a ser presa de la propaganda y el discurso de un líder que se dirige a ellas, logrando lealtad total e incondicional al movimiento totalitario. El terror es la herramienta que utilizan los totalitarismos para evitar que los individuos puedan pensar y expresarse con libertad. Les anula la manera progresiva de sus derechos. Ese terror halla su expresión máxima en los campos de concentración, los cuales fueron considerados por Hannah Arendt
como la institución central del poder totalitario. El totalitarismo, para realizar su ficción, pretende pues eliminar toda esa espontaneidad y toda esa particularidad y reducir la personalidad humana a cosas. Listo. Bueno, dos de los temas que son imperativos en el libro es la esfera pública y la esfera privada. Entonces, en la esfera pública, para los antiguos griegos, señala Aren, la capacidad humana de organización política era distinta. Ella hace bastante alusión al tema de las polis y de cómo los griegos se organizaban y pues la libertad que estos tenían para, digamos, que tomar decisiones y, valga la redundancia, organizarse de otra manera. Entonces, la esfera pública vendría siendo como todo lo que puede ver y oír todo el mundo, que vendría siendo también lo común, lo distinto y lo que le concierne a todas las personas en sí. Es decir, que la esfera pública, en ella podemos hacer parte todos y podemos expresarnos. Ahí podemos ser libres y el concepto de libertad está valorado desde otra mirada. Entonces, ¿qué se muestra en la esfera pública? En la esfera pública lo que se muestra es lo apropiado. Incluso el concepto del amor que se tiene en la esfera pública es distinto porque Hannah Arendt dice que un amor que se muestra al público pues no sería lo correcto porque el amor concierne meramente a lo privado. El mayor miedo de Hannah Arendt con respecto a la esfera pública es el totalitarismo, como mencionaba mi compañera Diana, porque es un régimen que subyuga y que no permite que, o sea, y permite que la sociedad de masas pues se desarrolle de una forma completamente negativa porque hace que todos los individuos piensen de una forma y no permite esta libertad tan característica de la esfera pública. Entonces, la filósofa, aunque a ella no le gustaba que le dijeran filósofa, pero es concebida así en estos tiempos, es la encargada de manifestar esa unión en la sociedad que ella siempre soñó a través de los nexos entre relaciones humanas que se podrían construir a través de la esfera pública. Entonces, entre esferas públicas y ciudadanía, lo que esta pensadora de hace mucho tiempo quiere es que el sujeto masificado pase a ser diferente y se transforme y empiece a actuar desde otro punto de vista. Pues por eso el terror que Hannah Arendt manifiesta con respecto al totalitarismo y que se ve también presente en el libro, relacionado con la libertad, con el concepto de los seres políticos, de lo que beneficia o no beneficia al ser humano en la esfera pública y el rol activo que puede tomar esta persona si pertenece a la esfera pública. Entonces, en la esfera privada es todo lo contrario. En la vida contemplativa nos encontramos con el pensamiento, la voluntad y el juicio. La contemplación solo es posible en un lugar solitario, privado, donde el sujeto no esté rodeado de otros hombres. Digamos que la esfera privada es muy característica del totalitarismo porque lo que busca es aislar al ser humano del mundo como tal, de todo lo que podemos percibir, de todo lo que es tangible. La esfera privada separa a las personas así como el mundo lo hace, porque para Hannah Arendt el mundo separaba a las personas y en el libro muestran la analogía de la mesa, de cómo la mesa separa a las personas cuando van a cenar, pues así lo hace el mundo, separa a unos de otros. Entonces, en la esfera privada es donde nosotros podemos ser, pero nada más en nuestro ámbito familiar, no expresarlo o no ser abiertos, digamos que con el tema. La esfera privada tiene esa particularidad porque es todo lo contrario a la esfera pública, ya que la esfera pública nos permite crear identidad, la esfera privada hace todo lo contrario. Y es una caracterización bastante particular porque permite que todo sea distinto y que el ser humano se conciba desde pues una visión completamente diferente. Entonces, en la esfera privada no encontramos lo tangible, sino encontramos una distinción completamente distinta, valga la redundancia, en donde el ser humano está más subyugado y está más alejado de todo lo mundano. Es algo que recalcan bastante en el libro porque digamos que es algo presente en las dos esferas. Entonces, una permite la libertad y otra limita al hombre.
Un ámbito de la esfera contemplativa, bueno, dos ámbitos serían la labor y el trabajo. La labor y el trabajo suscita postulados bajo la constancia de subsistir, es decir, que la labor es algo más intrínseco pues del ser humano, es esa forma en la que él puede subsistir lo que no es tangible y lo que le va a permitir, digamos que no desarrollarse, pero sí poder salir adelante. Estos son dos ámbitos que de alguna u otra forma lo que expresan en el libro y lo que intentó expresar Hannah Arendt es que construyen al ser humano en esa esfera contemplativa o en esa esfera pública. Ahora el trabajo vendría siendo algo más mundano. Es lo que se produce, vendría siendo lo tangible, lo que regala solidez al ser humano y lo que permite que las actividades que los seres humanos van a realizar adquieran un carácter más sólido y un carácter más propio de la actividad que se realiza. Entonces, estos dos son caracterizaciones que permiten que el ser humano se edifique en la esfera contemplativa y el trabajo, así como lo hace en la esfera contemplativa, también permite que se desarrolle desde la esfera privada. Bueno, ahora pasamos a la banalidad del mal, cuando realmente en la película nos hablan de la banalidad del mal, habla sobre la, digamos, la subjetividad que hay entre pues el mal, pero realmente el bien también entra aquí a jugar, ya que si bien cuando hablamos de banalidad del mal, hace referencia a las personas que hacen el mal, rescatando lo bueno que hay detrás de alguna acción. ¿Esto qué quiere decir? Que si bien muchas personas hacen el bien haciendo mal. Un ejemplo sería cuando los soldados luchan, pues si bien estos traen consigo pues violencia hacia otras personas, pero quedan pues ellos como unos héroes. Entonces lo que hace la banalidad del mal es que hace que cambiemos los pensamientos y ya no sería una persona malvada, sino que sería más bien una persona pues encargada de luchar por los derechos de las personas. También cuando hablamos de la banalidad del mal, Hannah, pues respecto a lo de Hannah, la banalidad del mal siempre como que está ligada a la subjetividad y a la, como a la forma de ver el mal desde otra perspectiva. Ahora pasamos, Mar. A lo que vendría siendo pues varias puntualidades del libro. Tengo varias. Una de esas sería cuando pues Hannah en el libro nos decía que Hannah defendía la política y que cuando la catalogaban de filósofa, pues si bien ella no le gustaba que le dieran ese término porque no se sentía como dentro del mismo, la misma organización o dentro de la misma rango de los filósofos, ya que pues ella solamente defendía lo que era la teoría política. Esta teoría lo que ella la entrelazaba mediante sus pensamientos, lo cual hacía que pues tenía, mediante la sociedad le daba como respuestas o le daba como una forma de transformar lo que vendría siendo la comunicación para el cambio social. Cuando también hablamos de la comunicación para el cambio social, Habermas también tenía una posición, y esta posición era que la ciudadanía debía ser deliberativa, y Chantal tenía otra posición diferente y era que decía que la ciudadanía debía ser radical, que no tenían que ser, digamos que, muy como que ceder para poder, digamos que, tener una mejor calidad de vida, sino que tener cambios y cambios radicales. También hablan del totalitarismo, el cual pues en la sociedad se marcaba como el pluralismo y la homogeneidad, que esto pues se relaciona mucho con lo que vendría siendo todo esto de Hannah Arendt, ya que la homogeneidad siempre como que busca o está ligada al totalitarismo. Y por otro lado, la propuesta de Arendt, perdón,
digamos, para el futuro inmediato es la de repensar la condición política en la función del poder de la igualdad humana. ¿Qué quiere decir esto? Que ella, pues cuando defendía la teoría política, nos hablaba que la teoría política era solamente como una posición, no era como, digamos, algo construido por ella, sino que algo que ella transformaba mediante sus pensamientos. Bueno, ahora pasamos a la comunicación para el cambio social. Realmente en este libro el autor nos hablaba mucho sobre la comunicación para el cambio social, y es que pues decía que una de las ideas principales es ver la comunicación para el cambio social como un término de reconstrucción mediante los pensamientos de todos estos filósofos. Claro que Hannah, como no, ella nunca quiso que la catalogaran como filósofa, pero mediante ella y los otros tres filósofos eh, construían lo que vendría siendo el concepto de comunicación para el cambio social, ya que pues ellos no buscaban como hacer un cambio radical o hacer una reforma de todo lo que vendría siendo la comunicación para el cambio social, sino que ellos venían como mediante sus pensamientos tratando de dar una nueva forma del concepto, una nueva forma de cambio social, una nueva forma digamos que de tener unos mejores resultados de la comunicación para el cambio social. Y además, la comunicación para el cambio social, pues ellos no las mostraban como participativa, ya que pues si bien ellos en la comunicación para el cambio social decían que se daba siempre como en ámbitos de guerra, en ámbitos de conflictos, en ámbitos de violencia, y pues esto es cierto, porque la comunicación para el cambio social lo que busca es darnos o darles a las personas una mejor oportunidad, y eso es lo que, digamos, los tres autores nos planteaban en el libro. Ok, para hablar de política y libertad tenemos que resaltar unos puntos que son bastante importantes que habla el texto, y es que dice que la política es una construcción grupal sin restricciones, nace de la deliberación de la libertad y la autonomía de los seres humanos. Según la profesora de filosofía española Cristina Sánchez de la Universidad de Barcelona, la comprensión es para Arendt el modo de vida humano específicamente político. Y es que para ella la política no es pensada como una condición constituida de los seres humanos, sino como algo que es parte de su esencia, de su espacio, de relación, como algo que está entre los humanos, no dentro de ellos, sino en medio de ellos. También nos habla de un punto bastante importante, y es que la libertad reside en la acción de lo político y en el mundo. Si quieres, pasa la diapositiva. Ok, hay unas ideas claves que podemos sacar de esta lectura, y es que pues el profesor nos plantea en el libro una idea bastante válida, y es que propone que la comunicación para el cambio social es constituida en la esfera pública, es necesariamente incluyente del otro y de los demás, de sus entidades y de sus diferencias. Así, la pluralidad es el hecho constitutivo de la esfera de los asuntos humanos, por cuanto constriñe a los individuos pertenecientes a una comunidad a tener un pensamiento ligado al que parecen identidades de los otros. Es decir, lo anterior se ejemplifica a través de la política, por medio de la cual los individuos necesitan de esta para poder presentarse ante los demás de una forma individualizada y singular ante la vida en sociedad, que solo puede ser lograda conviviendo en una comunidad en un espacio común. Así podríamos decir que la comunicación para el cambio social constituye a partir de lo público y mediante las acciones de los sujetos y sus lenguajes, expresiones y reconocimiento humano. ¿Qué les pasa a la diapositiva? Ok, acá tenemos algunas preguntas claves que sabemos que son bastante importantes a la hora de realizar la lectura. Para iniciar, podemos pues empezar con cuál es la problemática que ve Hannah Arendt frente al totalitarismo. Pues sabemos que cuando ella habla del totalitarismo, se presenta como algo absoluto frente a la realidad humana. Y si se presenta así, se estaría planteando como una ideología, y esto generaría la pérdida de la capacidad para la acción política.
También podemos ver por qué las ideas totalitarias obtienen éxito en las sociedades masificadas. Bueno, este fenómeno sucede porque estas ofrecen a los individuos las certezas perdidas, así como una promesa de seguridad y de justicia. Y por último tenemos qué sostiene Arendt acerca de la política. Pues sabemos que para ella es una necesidad ineludible para la vida humana. Es tanto individual como social y esto se debe a que el ser humano no es autoártico, sino que depende de su existencia a la de otros. Bueno, entonces las conclusiones serían, ser libre y vivir en una polis es en un sentido estricto lo mismo. En la lectura se alude mucho al tema de la polis y de un ser humano más libre y más consciente de sus acciones. La segunda conclusión que nos pareció importante a mi grupo y a mí destacar es que la condición humana es equiparable con el término público y esto va relacionado a lo que decía mi compañera María Camila y fue la postura de pronto que asumió el profesor al mencionar lo público como esa caracterización propia de la condición humana que permite que eso que nosotros concebimos de pronto como expresarnos se vea más presente en nuestra condición de humanos y va más relacionado con ser un ser libre y un ser participativo, un ser que al contrario de lo que se da en la esfera privada, no se esconde, no reniega de la sociedad, sino que hace parte de ella. Y para terminar, una frase de Hannah Arendt que nos dice que el objetivo de la educación totalitaria nunca ha sido inculcar convicciones, sino destruir la capacidad de formar a cualquiera. Muchas gracias.